Okay, we are recording. Alice, you may introduce everyone. Buenas tardes, un agrado tenerlos acá en el primer seminario web de los próximos tránsitos astrológicos en el curso del 2020 que organizamos para OPA, la Organización para la Astrología Profesional. Tenemos 4 panelistas: Úrsula Stocker de México, que nos va a hablar de Venus retrógrado; Cristian Moreno de Chile, que planteará temas que tienen que ver con los ciclos transpersonales; Edgar Pérez, que profundizará en el tránsito de Saturno en Acuario; y yo misma, Alice Thomas, en que trataré el tema del cambio de los nodos y los próximos eclipses. Voy a presentar ahora un poco más largo a Úrsula y le voy a pedir el favor de que antes de que comience nos cuente un poco más de esta organización de OPA. Úrsula es una astróloga ya con bastante recorrido. Ella va a tratar el tema de Venus retrógrado como la Venus, la diosa del amor, y sus diferentes representaciones mitológicas, y su ciclo de retrogradación ahora en Géminis, que ya está retrogradando. Úrsula es nacida en México. Su formación incluye variados estudios de astrología, tarot, mitología, psicología junguiana, tanatología, historia del arte, pintura, y también es docente, enseña, es representante de OPA, de esta organización, en México y en otros países de Latinoamérica, y también es la representante de Kepler y de Sirius y de Cosmic Patterns aquí en Latinoamérica. Entonces, te dejo el espacio, Úrsula, para que nos cuentes primero un poco de OPA y luego que tengamos el placer de escucharte. Ay, muchísimas gracias. Gracias a OPA por la invitación, a ti por ser la organizadora, una maravillosa organizadora y colaboradora con México. Ahorita Chile y México están unidos y bueno, tratando de impulsar a OPA, que es una organización hermosa en el sentido de que ya quiere mejorar el nivel de la astrología a un nivel mundial. Han hecho un trabajo increíble. Por el otro lado también nos están ayudando a los astrólogos que estamos estudiando o están estudiando o pensando en ser astrólogos realmente profesionales, cómo mejorar su práctica, cómo tener una asesoría. Incluso también tenemos una asesoría de cómo escribir artículos. Maurice, Carol, todo el equipo nos apoya inmensamente y bueno, pues ha sido una labor de años donde yo le tengo un especial agradecimiento a Maurice porque ha sido mi maestro, ha sido una persona que me ha guiado, y bueno, a todo el equipo. Y por favor, recomiéndennos, disfruten, aprendan con nosotros, vean que la astrología sí puede ser una labor de trabajo donde sí podemos llegar a tener una estabilidad, porque muchas personas piensan que bueno, la astrología es casi un pasatiempo. No lo vean como un pasatiempo porque tiene muchísimo que ofrecer. Es una herramienta, bueno, increíble. Entonces, por favor, todos únanse, aporten artículos, aporten, esperemos que podamos invitar a más gente para que hablen en nuestro idioma, que necesitamos realmente promover a todos los países latinos, y que también generemos una fuerza, porque los latinos pues de repente tendemos un poquito a separarnos, ¿no? Y esto es una organización a nivel internacional, no es nada más americana, es internacional, que yo creo que también hay que quitarle este letrerito a OPA como si nada más fuera americana. No es cierto, es internacional y tenemos un apoyo internacional. Pues muchísimas gracias por la invitación, y pues no sé si alguna duda o si quieren que ya empiece. Comienza, Empiezo a sí. compartir. Estamos esperando, ansiosos. Ok, vamos. Es un tema fascinante.
Es un tema, ¿ya todo el mundo está viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Ya? Ok, perfecto. Venus es un planeta fascinante en sí porque hay todo un sincretismo de diferentes diosas que me ha gustado ir viendo, ir analizando cómo esta mitología de Venus y de Afrodita ha ido evolucionando a través de la historia y cómo las diferentes culturas la llegan a ver de una forma diferente. Entonces, Venus, primero sí me gustaría comentar. Quiero cambiar. Ay, ¿cómo cambio? Espérate, ahí voy. Ya, pues. Primero quisiera comentar de dónde he estado sacando toda la información, parte de la mitología, porque estoy estudiando profundamente la mitología. La mitología es algo que a mí me llama muchísimo, pero no podemos dejar de hablar de Ariel Gutman y de Adam Gainsbourg, y por otro lado también de Gemini Brett, que estudió con Daniel Guiomaro, de la Shamanic Astrology, y bueno, de ahí hay mucha información. Ariel ha hecho una investigación impresionante, bueno, yo no sé quién más o quién menos, y yo creo que se han ido aportando diferentes visiones. Entonces, antes de empezar, pues siempre me gusta hablar de dónde saco, bueno, toda la información que saco. Venus tiene un ciclo de 9 meses y medio. Cada 9 meses y medio va a cambiar de alguna forma de ser directa a ser retrógrada o de tener una conjunción inferior o superior. Eso es importante. Y después va a tener un lapso de 8 años que va a generar una estrella de 5 puntas. Esas estrellas de 5 puntas casi se dan en el mismo grado cada año, y esta estrella se va a formar por el casimi del Sol y Venus. Va a ir recorriéndose cada año como unos 2, 3 grados y va a ir formando esta estrella como un mandalita que vamos a tener, y esta estrella bellísima. Esta estrella de 5 puntas, que nosotros la vamos a poder ver en diferentes formas de la naturaleza, desde una flor, desde cuando partimos una manzana a la mitad, va a tener esta estrella de 5 puntas, y esto es una forma o un patrón que se va a estar repitiendo y repitiendo en la naturaleza. O sea, nosotros en la naturaleza vamos a ver esta simetría, esta parte como creativa, artística, que tiene que ver con el 5, que tiene que ver con la quinta casa, que tiene que ver con el quintil, que también va a ser muy importante si nosotros nos vamos y vamos entrando a todo lo que es la astrología armónica. Siempre el quintil es importante. Entonces va a formar en el cielo un patrón de este tipo, siempre va a generar como estos quincunциos o estos dedos de Dios. Estos dedos de Dios nosotros también podemos ver en Chartres, podemos ver estos ventanales enormes, siempre están formados por estos quincunциos, y estos dedos de Dios que van a hablar de una gran creatividad. Pero si nosotros vemos, realmente el patrón de Venus es de 5 puntas, pero esto se va a ir repitiendo cada 8 años. Por eso la estrella de 8 puntas es la que va a representar a Venus, o también va a representar a Spica, o en un momento dado también va a representar a la diosa madre. Y esta siempre va a ser como la protectora de las aguas, de las cosechas, y por otro lado también de las malas influencias. Entonces, este año precisamente vamos a tener esta retrogradación que se nos va a dar desde el 5 grados de Géminis hasta el 21 grados de Géminis. Ya empezó, aun cuando la retrogradación nada más se vaya a dar durante 43 días, pero toda la influencia que nosotros vamos a tener en este ciclo de Venus va a ser de 4 meses, porque el 5 de abril empieza pasó por el 5 grados de Géminis. Después, el 20 de abril, Venus cruza por primera vez los 20 grados de Géminis, que es a donde va a llegar.
El 13 de mayo retrograda otra vez al 21 de Géminis, donde se va a dar el Cassini que es cuando el Venus y el Sol están en el mismo grado y le vamos a poder dar un orbe de 15, o sea, no más, muy poquito. Pero bueno, es un momento muy especial cuando tenemos esta conjunción porque es parte de las puntas de la estrella que llega a formar. Después, vamos a tener el 25 de junio que va a irse, toma otra vez directo al 5 grados de Géminis. Después tenemos el 18 de julio, pasa otra vez por el 13 grados de Géminis y el 29 de julio ya hace su última pasada. Entonces siempre, aun cuando la fase de retrogradación dura estos 43 días, hay que ir respetando estos 4 meses de influencia de Venus. Y este año también vamos a tener que analizar otro punto importantísimo que vamos a tener que ver cuando Venus en el 20 grados va a estar cuadrando a Neptuno, que va a generar cierta confusión, que es algo que nosotros ahorita de alguna forma ya estamos viviendo. Y por el otro lado también los nodos de Géminis y Sagitario, bueno, también se están moviendo del eje de Capricornio y Cáncer, se están moviendo a Géminis y Sagitario. Entonces este Venus este año va a tener una gran influencia y hay que ir viendo cómo se va a ir moviendo. Si nosotros tuvimos el 13 de agosto pasado, tuvimos a este Venus que iba directo, ahorita estamos en esta fase, en la de retrogradación, después se va directo y después vamos a volver a tener esta fase que va a ser otra vez retrogradando. O sea, siempre va a estar moviéndose de esta retrogradación directo. Entonces, ahorita estamos justo con este Venus inferior, que quiere decir que este Venus va a estar más cerca de la Tierra. Venus también va a tener un movimiento donde se va a estar moviendo, donde vamos a tener estos 263 días, donde Venus va a ser de la mañana, 263 días, donde va a ser de la noche. Vamos a tener a este Venus invisible durante 8 días. ¿Y cómo lo vamos a llegar a ver? Lo vamos a ver, vamos a tener la conjunción inferior de Venus, que es estrella de la mañana, donde Venus va a estar cerca de la Tierra. Entonces ahorita, en esta, puede estar cerca de la Tierra, que es el perigeo, que incluso ahorita esta conjunción se va a dar cerca de la Tierra, porque lo vamos a tener el 3 de junio, hay países donde está el 4 de junio, pero nosotros, tanto en México como en Chile, somos del 3 de junio y aquí se está repitiendo este patrón, o sea, se repitió en el 2004, en el 2012, en el 2020, en el 2028, en el 2036 y así nos vamos a seguir. Esta tabla nos la dio Gemini Brett, que es del que estuve hablando ya anteriormente, para que sepan, ¿no? Para que tengan claro que es de él, no es mía. Después cuando tenemos el Venus en conjunción exterior, vamos a tener la estrella de la noche y aquí tenemos todas las fechas que se van a dar. ¿Qué quiere decir? La Tierra va a estar en apogeo. Cuando nosotros hablamos del apogeo es porque está arriba. Cuando hablamos de una persona, wow, está en el apogeo, quiere decir que está cerca del Sol. Entonces, de esa forma, bueno, yo me acuerdo y bueno, nosotros, los países de habla latina, pues tenemos esta parte. ¿Cuándo vamos a nacer nosotros? O sea, ¿cuándo vamos a tener un Venus de la mañana o un Venus de la noche? Aquí primero tenemos que ver, cuando el Venus es Cassini exterior, vamos a tener esta conjunción, vamos a tener el Sol y vamos a tener un Venus. ¿Qué quiere decir? Que después de que haya este Venus Cassini exterior, se va a dar en nuestra carta, vamos a ver al Sol y al Venus debajo del Sol, que nos va a hablar de la estrella de noche. Pero ahorita en este momento nosotros tenemos a Venus Cassini interior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahorita
los que nazcan después de esta fecha, van a tener un Venus de la mañana. O sea, estas Venus van a estar regidas por las dos diosas de Afrodita. Vamos a tener la diosa Pandemos y vamos a tener por otro lado también a la diosa Urania. Entonces, cada una va a tener características psicológicas incluso diferentes y nos van a influir de forma diferente. Nosotros podemos ir sacando nuestra propia estrella, que también es muy interesante, y este es un trabajo que ha hecho Ariel Gutman. Si ustedes entran, yo manejo el Sirius, pero estoy segura que hay otros programas de software también que también sacan esta tabla, pero en el Sirius tenemos precisamente la tabla que nos da Ariel Gutman, y ahí podemos, a ella incluso nos desglosa cuál es la cabeza. Aquí yo pongo la cabeza, que es importante porque nosotros podemos ir viendo los tránsitos que van a dar. Después vamos a tener el pie derecho, que nos va a hablar de la parte karmática, y vamos a tener la mano derecha, la mano creativa. Entonces aquí vamos a tener una influencia. ¿Qué quiere decir? Que son la mano y el pie que recibe. Si nosotros tenemos a alguien en una relación que nos están influenciando estas casas o estos grados, por lo general vamos a recibir de esta persona. Y por el otro lado, aquí vamos a tener tanto el pie como la mano dadora, que es lo que nosotros vamos a dar. En caso dado que ustedes no tengan un programa, pueden entrar a esta página y pueden descargar directamente todo el listado de todas las Venus y ustedes pueden ver. Siempre el Casimi que se da justo antes de que uno nazca es el Casimi, va a ser la cabeza. O sea, siempre ustedes no se tienen que guiar por el que da en el nacimiento, sino justo antes de su nacimiento van a tener, y esa va a ser la que va a representar su cabeza. Entonces, si yo tengo un Venus de día, mi cabeza, hay un Venus, un Casimi retrógrado. Entonces, así es como ustedes se van a ir acordando y van a ir viendo. Ahorita me voy a meter un poquito en la mitología, que va a ser importante. Nosotros tenemos tanto la mitología, tenemos el nacimiento de Afrodita, que nace precisamente de la castración, de la Afrodita que es más uraniana, que va a tener más la influencia de Urano. Entonces, al nacer de la castración va a haber una violencia. O sea, esta Afrodita, que es la Afrodita de la noche, que va a representar a la estrella de la noche, es una Afrodita que representa, que nace de la castración, porque Urano y Gea, Urano está haciendo todo el tiempo el amor con Gea y no quiere que de alguna forma nazcan sus hijos. Gea les pide a sus hijos que por favor castren a su padre y que le ayuden a respirar. Entonces, por eso que Saturno castra a su papá, y entonces de ahí nace Venus. Afrodita Urania. Tenemos a la otra Afrodita, que es la Venus Pandemos. Ella nace, es hija de Dione y de Zeus. Dione realmente es una diosa muy poco conocida. Se le dice que tiene una influencia de Hera, que Dione y Hera en un momento se llegan a fusionar. El único que en momento dado la va a mencionar va a ser Homero en la Ilíada, y ella se dice que era parte de los titanes, de toda la familia de los titanes, y después, bueno, se dice que Dione y Hera son una. Pero la influencia que vamos a tener aquí es, primero, el origen de Afrodita. Afrodita proviene realmente de Chipre, no es griega. Incluso decían que incluso tenía un color incluso más oscurito, que no es realmente la diosa blanca, ¿no? Casi angelical, y va a tener una relación con diferentes diosas. Vamos a tener la relación con Astarte, con Ishtar, con Inanna, con Quetzalcóatl, con Cuculmán. Cada uno de estos dioses va a ser también una Venus de cada una de estas culturas, que van a ser diferentes culturas. Se dice que todos estos dioses provocaron guerras, pero que Afrodita no.
Pero yo no estoy de acuerdo que Afrodita realmente no haya provocado guerras. Y ahorita les voy a comentar por qué. El origen de la guerra de Troya y del juicio de París, Gea se queja con Zeus y le dice a Zeus, oye, ¿sabes qué? Estoy harta de estos irreverentes, este mundo irreverente que no cuidan la naturaleza, que no cuidan nada, o sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces dice Zeus, un diluvio otra vez, no hay problema, un diluvio, una guerra. Y entonces hay otra, hay una ahí como más, o sea, con una mente más compleja que se llama Momo y le dice a Zeus, no, Zeus, vamos a hacer algo, bueno, realmente que nos divierta más. O sea, eso de las guerras y de los diluvios, ya llevas varios diluvios, ya llevas varios... No, ¿por qué no? Vas a gestar a la mujer más hermosa que tenga el mundo y vas a generar una guerra. ¡Wow! Dice Zeus. Perfecto. Me gusta. Entonces, de ahí, primero Zeus, hay también dos versiones. Aquí una versión es que Zeus tiene una relación con Leda, pero la otra, más importante, es que Zeus tiene una relación con Némesis. Y de ahí nace Helena. Y de ahí se va a desembocar toda la guerra de Troya con esta decisión tan terrible que París tiene que tomar, pero realmente está influido por los dioses. O sea, vamos a tener, siempre cuando la humanidad se desboca, vamos a tener tres dioses que van a estar influyendo. Zeus en las guerras, Apolo en la peste y vamos a tener Afrodita con el amor. Entonces son las tres formas como en la mitología vamos a tener esto. Aquí tenemos a la gala atómica que después Dalí la va a recuperar. Dalí hace este estudio, lo hace en el 49, después del 45 que tuvimos la bomba atómica. Él tiene una gran influencia con matemáticos, también con astrónomos, con astrólogos, y él va a representar su relación con Leda, ¿no? Pero también donde todo está suspendido en el aire, al igual que los planetas. Pero aquí él va a tomar esta estrella de 5 puntas, representando precisamente la influencia del amor y cómo el amor va a tener esta influencia. Y bueno, aquí está él, representado por el cisne, Gala, que es la diosa, y después vamos a tener, si ustedes ven, nada está realmente sostenido. Tenemos el huevo, que es muy importante. El huevo, que es muy importante, aquí tenemos todo volando. Si nosotros vamos a la mitología también de Kukulcán, que es la maya, y después tenemos a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también va a estar la mitad del tiempo en el mundo de los vivos y después va a estar la mitad en el mundo de los muertos. Pero cuando está en el mundo de los muertos, él lo que hace es sangrar su miembro y va a vertir esta sangre sobre los huesos de los muertos y de ahí va a nacer. Pero cada vez que Quetzalcóatl sale del inframundo, sale de esta parte oscura, cuando tenemos este Venus inferior o este Venus interior, él sale como un guerrero, sale con toda la fuerza violenta y guerrera. O sea, en ese sentido, también siempre hemos tenido esta relación con Venus, no siendo la diosa del amor. Se dice para los griegos que lo único que es válido va a ser la humildad y el agradecimiento. Son las dos emociones que realmente son muy valoradas por los dioses. Entonces, Quetzalcóatl, que también es otro de los dioses, también es un dios guerrero.
Después tenemos a Targatis, que también es una diosa de alguna forma del mar, que ella también va a estar escapándose del monstruo que tenemos en el mar, y de ahí ella tiene esta relación con la constelación de Piscis, y también se dice que de alguna forma Afrodita en un momento dado también se estuvo escapando de los titanes, y también más tarde la pone como la constelación de Piscis. Por eso Afrodita también va a tener un lugar muy especial en el signo de Piscis. Tenemos a Inanna, que también desciende al inframundo, desciende para darle el pésame a Ereshkigal, que va a ser su hermana en duelo, y ella tiene que pasar por todas las puertas del inframundo hasta llegar con Ereshkigal, y tiene que volver a renacer. Entonces, con los dioses nosotros también siempre vamos a ver este rito de iniciación que se tiene cuando entra. Entonces, por eso ella es la diosa, el primer mito sobre la muerte y la resurrección de la luna. Daniel Giamaro va a analizar muchísimo esta relación de Luna-Venus, todas estas conjunciones que llega a dar la Luna y Venus, y esta es una gráfica que yo adapté de su mujer, de su esposa, de la Shamanic Astrology. Entonces, aquí vamos a tener cómo con cada una de las conjunciones que nosotros llegamos a tener con Venus Luna van descendiendo, 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 entrando al inframundo, y después volvemos a tener la estrella de la mañana. Cada una de estas conjunciones va a estar relacionada también con los chakras. Entonces, dependiendo si nacemos con la estrella de la mañana o si nacemos con la estrella de la noche, vamos a ir empezando a contar estas conjunciones de Luna-Venus, desde, si nacemos con la estrella de la mañana, desde el chakra de la cabeza y cómo va a ir bajando, o en la estrella de la noche, cómo va subiendo de la estrella de la raíz hacia arriba. Y entonces cada quien tiene que trabajar más con un chakra específico. Entonces, si nosotros tenemos esta parte de entrar y salir del inframundo, vamos a tener lo que se llama la anabasis y la catabasis. Anabasis es cuando nosotros entramos al inframundo, cuando nosotros entramos en contacto con la Tierra. Y catabasis, cuando salimos, quiere decir que vamos a entrar más en contacto con esta parte racional. Entonces vamos a tener incluso una filosofía catabática o anabática. Entonces, de ahí va a depender de cómo nosotros también nos vamos a relacionar. Todos estos rituales que tienen que ver con vida y muerte, los vamos a ver con el Marduk babilónico, con Osiris, con Teseo, con Heracles, con Orfeo, los dioses oscuros, Odiseo y Eneas. Todos van a, en un momento dado, tener un contacto con este inframundo. Aquí tenemos después. Este mito va a cambiar porque aquí primero tenemos a Inanna con Dumuzi, Dumuzi su esposo, que ella después, o sea, no me puedo detener mucho en platicar mucho de este mito porque es largo. Quedan 5 minutos. 5 minutos. Entonces, bueno, esto va a cambiar, o sea, su relación de Inanna con Dumuzi cambia después con Ishtar y Tamuz, y después vamos a tener el mito que va a ser esta parte, esta fusión, donde vamos a tener el mito de Afrodita con Adonis. Siempre es este mito donde Afrodita y Perséfone tienen que compartir la maternidad de Adonis, que nace del árbol, porque Mirra, la madre, se tiene que transformar en un árbol corriendo de su papá porque ya tuvo una relación con su padre. Y entonces aquí tenemos esta relación otra vez del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, para acabar y rápidamente, tenemos a la Venus Pandemos,
que aquí es Tiziano, el que dibujó, el que pintó esta pintura maravillosa. Tenemos a la Venus Pandemos, que tiene todos estos obstáculos, que va a estar más relacionada con Tauro, y tenemos a la Venus Uraniana, que va a estar relacionados con esta parte espiritual. La Venus Uraniana va a estar desnuda y la Venus Pandemos vestida. Eros aquí, que está sobre el sarcófago, habla de esta parte de la muerte y lo que necesita, lo que realmente quiere hacer la Venus, la estrella de Venus que se va formando, es unir estas dos mitologías, estas dos formas de ver. Entonces, las personas que nacen con la estrella de la mañana van a estar relacionados con la diosa guerrera, con Yang, con esta parte, ¿no? Y la estrella de la noche va a estar relacionada más con esta parte del amor, esta parte más, donde van a estar más enfocados hacia buscar este amor. Y va a ser la diosa del cielo. ¿Acabé? ¿O no? Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que varios vamos a estar buscando la estrella de la mañana o estrella de la noche y cómo unirlas. Sí, maravilloso, es una maravilla, es una mitología muy larga, muy extensa. Y Sí, bueno, para una próxima vez nos dedicamos en profundo. sí, me parece muy bien. A ver, tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Rolando, Sí. ¿me ayudas? Dejar de, ok. ¿Ya? Dejé de Sí, compartir. Ok, perfecto. muy bien. Voy a... Nuestro siguiente invitado es Cristian Moreno. Él es astrólogo, hoy día se dedica 100% a ello, es nacido en Chile, fue ingeniero civil, digo fue porque está dedicado a la astrología, me imagino que también algo a la ingeniería, pero su vocación está en la astrología, y él da clases, dicta cursos, charlas, trabaja en consulta individual, con sinastría, pareja, consultoría de astrología empresarial y dinámicas grupales con oráculos astrológicos. Es miembro de OPA desde 2020 y va a ser un recorrido dentro del tiempo que tengamos para revisar ciclos que son más a largo plazo y que comienzan con las conjunciones Plutón-Neptuno, Urano-Neptuno, Urano-Plutón, como activadores arquetípicos de una época, en donde analizará la actualidad y cómo se expresa según la fase en la que se encuentran estos grandes y largos ciclos hoy día. Te doy la palabra, Cristian. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a Alice, a OPA por la invitación. Es un placer compartirla contigo, con Edgar, porque la verdad que y con Úrsula, por supuesto. Así que yo en mi recorrido ya de los últimos 17 años, nunca había visto un cielo tan vivo, tan espectacularmente activo, y con una realidad que también da cuenta de este cielo. Y bueno, he mirado una serie de colegas que han estado muy enfocados en estas tres conjunciones de este año tan preciosas. Y yo, tratando de aprofundar mi comprensión, me empecé a fijar sobre este evento que le vamos a llamar eh, las, eh, las conjunciones transpersonales. Perdón. Vamos por aquí. Ahora sí. Las conjunciones transpersonales, que esta presentación se llama Una mirada a ciclos planetarios para una comprensión en la actualidad. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la influencia que están teniendo estas tres grandes conjunciones planetarias que nos marcan, por supuesto, una época, una era, una gran transformación, tanto en lo colectivo como en lo individual, y que además proporcionan ciclos de muy largo plazo, que para nuestra mentalidad hoy día no es fácil asimilar,
ciclos de 500, 100, 150 años, pero que al ubicarlos al hoy, al actualizarlos al hoy, podemos tener un poquito más de contexto, ¿ya? Porque creo que estamos mirando mucho la realidad de hoy con la estructura planetaria de hoy y estamos perdiendo un poco de vista el gran horizonte en el que estamos. Entonces voy a tratar de analizar estas tres conjunciones. La conjunción Plutón-Urano, Plutón-Neptuno, que voy a considerar un ciclo de más o menos 10 años, es un encuentro energético, por lo tanto el límite nunca está muy claro ni definido, pero piensen ustedes que el ciclo Plutón-Neptuno es un ciclo que dura aproximadamente 500 años, ¿ya? Y la última conjunción importante, la última conjunción, digamos, fue en este periodo, en el final del siglo XIX. Después vamos a analizar un poquito la conjunción Plutón-Urano que se da en los años 60, es un ciclo que comienza en los años 60, pero que tiene una proyección de más de 120 años. Y después tenemos la última conjunción importante, que es la conjunción Urano-Neptuno, que se da en los años 80 y 90, y que genera un ciclo de aproximadamente 172 años. El enfoque que vamos a ir haciendo es que vamos a ir mirando un poquito la perspectiva histórica del momento en que se dan estas conjunciones, con algún antecedente previo, y vamos a ir tratando de encontrar el significado central de estos encuentros, para finalmente ir encontrando en cada uno de estos significados alguna conexión con nuestra realidad de hoy. En el caso de la conjunción Plutón-Neptuno, que se produce en final de los siglo XIX, se produce una tremenda sincronía con eventos como este mensaje de Nietzsche, ¿cierto?, que dice que Dios ha muerto, cuando nos plantea el término de una manera de conectarnos con la divinidad paternal, de mando, un Dios que ya no está al alcance nuestro, y por supuesto que Nietzsche comprende esto y abre la puerta a una nueva estructura de conexión con lo trascendente. Después, por supuesto, en esta época se descubre el inconsciente. Freud abre este camino junto con otros investigadores a esta realidad de la cual no teníamos conciencia, de esta realidad que estaba en el sustrato de nuestra experiencia y que determina gran parte de lo que somos, por no decir casi la totalidad. Así que se abre un espacio insondable de reconocimiento de la realidad humana y cósmica impresionante. Después viene este periodo donde se colocan las bases de lo que podríamos decir las dos miradas de la física de la relatividad y la física cuántica, que también nos están mostrando una apertura hacia nuevas realidades. Siento que la conjunción Plutón-Neptuno es este pulso plutónico, esta pulsión plutónica, que al conectarse con Neptuno amplía la percepción de la realidad, amplía los horizontes de la realidad, extiende lo que podríamos decir que es la comprensión de nuestra realidad. Y por supuesto que se expresa muy claramente en estas dos disciplinas, como son la física de la relatividad y la física cuántica, que por lo demás están en ámbitos muy distintos, uno de las grandes partículas y otro de las pequeñas partículas, siendo físicas que tienen muy poca conexión entre ellas, y que hoy día seguro hay teorías como la teoría de cuerdas que están tratando de unificarlas. Y por supuesto también se expresa mucho en lo que es la transformación del arte. En esta época pasamos de una conexión con el arte que venía de una cosa muy descriptiva a un arte mucho más impresionista, un arte mucho más de sensaciones, de expresiones, pasamos de las figuras muy bien pintadas a la expresión de una emoción, de un estado interior a través de los colores. Por lo tanto, se produce también una ampliación en la perspectiva de lo que es la secuencia del arte y la pintura. Por lo tanto, si tomamos todos estos eventos, podríamos decir que cuando Plutón y Neptuno se juntan, lo primero que sucede es el surgimiento y caída a partir de estos grandes aperturas de realidad, de grandes civilizaciones.
Voy a poner el ejemplo del Imperio Romano. El Imperio Romano surge y cae bajo una conjunción Plutón-Neptuno. La revolución copernicana, ni qué decir, ¿no? Todo este cambio de paradigma también surge desde ahí, pero ahí surge apoyando otro evento que siempre está muy asociado a la conjunción Plutón-Neptuno, que es una nueva visión del cosmos, ¿ya? Aquí yo diría que están los dos grandes movimientos que se expresan normalmente en la conjunción Plutón-Neptuno: el surgimiento y caída de grandes civilizaciones y la nueva cosmología. Yo diría que si lo llevamos al hoy, yo diría que hoy día está cayendo el modelo occidental como una caída, y está surgiendo un nuevo modelo donde la influencia del mundo oriental es muy importante, ni que decir China, India y países que van a ir tomando una preponderancia muy importante. Y aquí donde estamos cojos, en esta nueva cosmología, yo creo que para apoyar este proceso de amplitud de la visión que tenemos del cosmos y de la realidad, necesitamos un evento cosmológico. Yo me encantaría, por ejemplo, que fuera un encuentro amoroso, empático con una civilización extraterrestre. Sería fantástico que pudiéramos de frentón dilucidar este misterio y mirar el cosmos de una manera distinta. Creo que ayudaría mucho a que esta ampliación del espacio consciente y el desarrollo de esta nueva conciencia se materialicen. También durante estos periodos de Plutón-Neptuno se produce una nueva relación con el mundo trascendente. Yo creo que hasta final del siglo XIX, esto que declara Nietzsche, ¿cierto?, que es la muerte de Dios, nos habla de una reconexión con una realidad trascendente. Ya hasta ese momento la trascendencia estaba en el ser humano y en el cielo, y en la interfaz no había nada. El cosmos era una serie de rocas vacías, la naturaleza era una serie de recursos que estaban al servicio del hombre, y creo que Plutón-Neptuno nos está invitando a reconectarnos, a comprender lo que es el significado y el sentido de la realidad. Este cosmos inteligente, con sentido, que está buscando su proceso evolutivo. Entonces estamos hablando de que claramente el concepto de trascendencia también se amplía, y yo creo que al final vamos a reintegrarnos desde este espacio a una realidad a la cual pertenecemos y con la cual compartimos este núcleo trascendente. Y por supuesto que eso da como resultado que Plutón-Neptuno nos entrega que la comprensión de la realidad es mucho más compleja, es mucho más profunda y con mayores grados de incerteza y determinismo. Y eso hoy día, por supuesto, que está muy fuerte. Hoy día estamos en una realidad donde la complejidad, donde la falta de claridad, donde la falta de estrategia, donde la incerteza, y que decir, no, estamos parados en un momento donde nadie sabe cuándo termina esto que estamos viviendo actualmente. Entonces, Plutón-Neptuno nos amplía esto, nos amplía esta realidad, pero nos trae, por supuesto, el descongelamiento de patrones estructurales y la apertura de espacios de mucha mayor incerteza y de mucha mayor dificultad para establecer el control o la dirección consciente. Por lo tanto, aquí tenemos un primer gran pulso. Al final de la conferencia vamos a ver un poquito en qué estado están hoy día estos dos arquetipos, para ir viendo un poco cómo se están expresando. Después tenemos la famosísima conjunción Plutón-Urano de los años 60, ¿cierto? Que si vemos la sincronía histórica, tenemos la Revolución Cultural China, tenemos los derechos civiles y minorías raciales en Estados Unidos, tenemos los movimientos de liberación homosexual, tenemos los movimientos feministas que surgen de la revolución sexual, producto de la píldora, ¿no? Este cambio en las conductas sexuales, en la conducta de la sexualidad femenina, producto de la inclusión de la píldora. El empoderamiento por primera vez de una juventud que se revela ya a la guerra, o sea, se establece un modelo completamente nuevo en relación a este gran paradigma de la guerra, y surgen de frentón los movimientos ambientalistas, comienza a hablarse de ecología y de integración. Por lo tanto, son estructuras que de alguna manera u otra nos van a entregar un contenido en sí mismo, ¿ya? Detrás de estos eventos yo diría que se expresa un significado arquetípico primero. Cuando está Plutón y Urano en conexión, ¿cierto? Estamos hablando de un omnipresente espíritu de rebelión y revolución.
de todas maneras, como centro de la estructura arquetípica. El ejercicio de nuevas libertades y de impulsos emancipadores, la aceleración de las transformaciones sociales. Hoy día vamos a ver que este encuentro, estos últimos años, ha sido un encuentro que por haber estado en una cuadratura, ¿cierto?, ha acelerado enormemente las transformaciones sociales. Hemos tenido un impulso impensado en términos de cómo se están dando estas transformaciones sociales. Y claramente la juventud como un agente de cambio, la juventud como la chispa, como la mecha que inicia todos los procesos, ¿no? Que congrega, que activa, que remueve esta realidad y que permite este pulso revolucionario. Y también uno de los grandes dificultades durante este periodo Plutón-Urano es el surgimiento de grandes radicalismos y nacionalismos que son, en mi opinión, nada más que resistencias, ¿cierto?, a esta gran transformación de base que estamos sufriendo en términos del ejercicio de nuestras libertades individuales versus las libertades colectivas. Estamos en una aceleración de un modelo que emana de la era de Piscis, un modelo lleno de ilusiones, de engaños, donde podemos decir externamente que funciona, pero podemos decir que internamente nos está llevando a un colapso. Por lo tanto, Plutón-Urano es una pulsión plutónica de rebeldía, de revolución, y que va a estar claramente encima de todas aquellas estructuras que ya no den cuenta de este nuevo modelo de libertades individuales. Y por supuesto que durante los periodos con Plutón-Urano se produce esta gran reconfiguración de las grandes estructuras de poder. Ustedes están viendo que hoy día tenemos la lucha de dos grandes hegemonías, la hegemonía norteamericana y la hegemonía china, que por supuesto que es bien impensado que la hegemonía americana pueda prevalecer, porque esta reconfiguración del poder está luchando contra un país que es capaz de establecer un sistema político socialista, un poquito autocrático, tirano, podríamos decirlo, dictatorial, pero con una economía libre de mercado. Por lo tanto, la influencia de Asia nos está diciendo que ellos son capaces de hacer algo que probablemente ninguna cultura occidental podría hacer. Por lo tanto, en ese sentido nos llevan una tremenda ventaja. Entonces, Plutón-Urano también nos muestra la realidad, esta gran reestructuración de las fuerzas de poder que dominan el mundo, ¿ya? Y finalmente tenemos esta reciente conjunción Urano-Neptuno que se produce, que coincide históricamente con la perestroika y la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Coincide con el surgimiento de la revolución de toda la tecnología informática. Aquí es cuando se acelera enormemente este proceso. Viene el desarrollo de la fibra óptica y la comunicación satelital, ya no como algo extraordinario, sino que como algo que interconecta al mundo de una manera instantánea. La revolución de los celulares, del email, de la TV por cable, surgen específicamente en esta época. Está la posición de Hubble, que nos permite ver el universo de una manera absolutamente nueva. Y yo diría que una de las cosas más importantes es que comienzan a nacer esta generación de millennials, que son los que finalmente van a tomar la batuta en unos años más, y que vienen ya con una estructura cerebral, orgánica, física, emocional, capaz de conducir este proceso. Yo creo que para nosotros los más viejos esto ha sido un aprendizaje, ha sido un trabajo. Para ellos todo esto ya está bastante asimilado. Por lo tanto, diría que yo en mi trabajo como astrólogo, esta generación que tiene la conjunción Urano-Neptuno es una generación muy especial, porque viven cosas muy increíbles, muy altas, muy jóvenes, y tienen una capacidad para asimilar esta realidad. Son los que están hiperconectados, los que funcionan en la hiperconexión. Así que se configuran estos eventos. Y estos eventos, arquetípicamente, ¿qué nos dicen? Nos dicen que durante la conjunción Urano-Neptuno se produce una revolución por disolución de límites y fronteras. Es decir, el muro de Berlín cae políticamente, cae filosóficamente y después lo derrumba, ¿no? No es
no es un bombardeo al muro de Berlín, es una caída simbólica que genera la destrucción física del muro. Por lo tanto, se produce esta disolución de límites y fronteras. Por supuesto que durante los periodos de Urano-Neptuno la confusión y la desorientación espiritual son muy grandes. Se produce una apertura también a nuevas concepciones de conectarnos espiritualmente. Y también se producen estas nuevas comprensiones de lo trascendente en la psique colectiva. Estamos hablando de la incorporación de un modelo de trascendencia que queremos compartir, con el cual queremos sentirnos parte. Y también, por supuesto, estos nuevos paradigmas científicos que surgen durante este encuentro Urano-Neptuno, que tiene que ver con, por ejemplo, hoy día estas físicas que funcionan desde la probabilidad, que nos describen la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, esta física que es capaz de transportarnos en el tiempo hacia el presente, al pasado y el futuro. Estamos hablando de cosas que ya son una realidad en ciertos laboratorios en el mundo. Por lo tanto, viene a través del paradigma científico también una gran apertura. Y, por supuesto, esta interconexión de redes. Si pensamos que las barreras, los muros se empiezan a disolver, lo que empieza a suceder es una interconexión. Donde había muros, donde habían fronteras, hoy día se quiebran, se abren y nos permiten interconectarnos desde una red virtual, en este caso, de algo muy neptuniano, ¿no? De esta interconexión uraniana a través de esta virtualidad neptuniana. Entonces, estamos hablando de esto, de romper las barreras y de ampliar un poco la conexión entre las entidades que viven en este plano, ¿ya? ¿En qué están hoy día estas conjunciones? Estas grandes conjunciones. Hoy día, en el año 2020, Plutón y Neptuno están en un precioso sextil, el que se va a mantener por varios años, ¿ya? Por lo tanto, a mí me está hablando de un momento en que esta expansión del sentido de la realidad ya es una idea. El sextil es un arquetipo asociado, un aspecto asociado a Géminis, a la comprensión, a la idea, al razonamiento. Creo que llegó el momento de que podemos racionalizar esta estructura de apertura del inconsciente, la estructura de apertura del cosmos y de la física en sus dimensiones más sutiles. Entonces pero también el Géminis también tiene que ver con un encuentro. Y aquí es donde yo me gustaría que ese encuentro nos llevara a una nueva cosmología, un encuentro con alguna civilización, con alguna entidad que nos sacara de la visión del cosmos aislado, personal, del cual tenemos que defendernos. Ojalá podamos tener ese encuentro. Entonces es un momento donde Plutón y Neptuno en un sextil nos están invitando a que podemos tener un tipo de racionalidad, de mentalidad, de idea, donde claramente ya hemos ampliado enormemente nuestra capacidad de percepción y nuestro sentido de lo que llamamos realidad. Hoy día, estos últimos años, Plutón y Urano han estado en una cuadratura. Por lo tanto, si ustedes piensan que Plutón y Urano es el pulso revolucionario, el pulso de aceleración de los cambios políticos y sociales, la cuadratura creciente es la cuadratura donde estamos rindiendo un examen. Todo lo que se abrió en los años 60, todo lo que se abrió en la conjunción Plutón-Urano, hoy día ya es una realidad, ya forma parte de nuestras leyes, de nuestra manera de hacer las cosas, o no. Yo creo que por la gran crisis que estamos, creo que no, el examen no lo dimos muy bien, creo que seguimos teniendo una gran resistencia social y cultural. Yo creo que la gran crisis que estamos ahora no se provoca por Plutón-Urano, que es una bendición en términos de iluminarnos, sino que más bien se provoca por la resistencia social y cultural que tenemos a este proceso revolucionario. Entonces, la cuadratura acelera todos los procesos de transformación y eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Una comprensión de un estallido social arquetípico, es decir, en todas las dimensiones, en todas las latitudes, de una manera bastante sincrónica. Y Urano-Neptuno, que hoy día están en una semicuadratura, ¿cierto? Sin duda que también nos estresan en términos de la complejidad
y nos abren a esta posibilidad que estamos viendo en este instante aquí todos, esta posibilidad de estar conectados desde nuestras casas, de nuestras piezas, de nuestros lugares, pudiendo abrir esta conexión, pudiendo hacer esta manera de conectarnos de una manera impensada. Un par de años atrás esto hubiera sido una ilusión para muchos de nosotros, hoy día ya es una realidad, y es una realidad que ha llegado como buena semicuadratura por obligación, por un gran estrés, ¿no? Así que estamos apoyando estos tres grandes procesos, el Plutón-Neptuno que nos está permitiendo comprender la realidad de una manera mucho más amplia, la aceleración vertiginosa de los procesos de transformación social y, por supuesto, esta gran interconexión a nivel planetario que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ahí cada uno tendrá su posición. Yo lo único que les puedo decir es que esta combinatoria, el año 2025, vamos a tener a Plutón-Neptuno en sextil, a Plutón-Urano en trino y a Urano-Neptuno en sextil. Creo que de aquí al 2025 vamos a, de alguna manera, a ver si hemos sido capaces de promover estos impulsos arquetípicos que están vivos en la realidad, si hemos logrado dar cuenta de ellos de manera creativa, ¿ya? De manera generosa. Por ahora estamos viviendo estas grandes tensiones producto de estos movimientos que los astrólogos que están mirando los aspectos más de detalle podrán aterrizarlo, pero esto está en contexto general. Y lo último que quería rendir un homenaje a lo que yo creo que debería ser la llave de esto, lo femenino, el liderazgo femenino, el rol de las mujeres. Creo que el mundo de los hombres ya fracasó, funciona, pero fracasó rotundamente. Por lo tanto, les pido a las mujeres que tomen, que se empoderen, que tomen la batuta, que los hombres ya no fuimos capaces de resolver esta complejidad. Y ellas con su pensamiento mágico, su inteligencia y su conexión con la realidad, por supuesto que son las llevadas junto con la juventud a liderar este proceso. Así que nada, pues, cumpliendo con mis 25 minutos exactos, le doy el pase a Alice y muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristian. Y qué capacidad de síntesis. Entonces, nuestro siguiente invitado es Edgar Pérez, también astrólogo chileno. También nacido en Chile, astrólogo desde 1986. Edgar tiene una amplia trayectoria. Es asesor y consultor astrológico, profesor de astrología, integra técnicas de la astrología tradicional y la astrología moderna. Ha participado en distintos congresos de astrología en Chile, con temas como astrología y alquimia, astrología y magia, y ha compartido también su trabajo como astrólogo con la profesión como bioquímico clínico, la profesión científica con la magia de la astrología. Entonces dejo a Edgar con Saturno en Acuario. ¿Tu micrófono, Edgar? Ahí sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a todos los que están en el panel y también a los integrantes, o sea, a los asistentes al seminario. En primer lugar, quiero entrar en materia. Voy a tomarme el tiempo para no pasarme. Y lo primero que quiero mencionar es que la incertidumbre en la cual nos encontramos en este momento tiene que ver, en realidad, algo hablaba ya Cristian, y de alguna forma también lo planteó Úrsula, tiene que ver con una serie de tránsitos, no solamente el tránsito de Saturno en Acuario, que me corresponde, digamos, profundizar. Básicamente, en relación a lo que ha planteado Richard Tarnas en una entrevista que se le hizo hace poquito, a fines de abril de este año, con toda la contingencia que estamos. Él mencionaba que en realidad el tema de la conjunción Plutón-Saturno en Capricornio desde el 2018, además de las conjunciones de Saturno-Júpiter, Plutón-Júpiter, Marte también activando esta zona, y por otro lado la cuadratura de Urano en Tauro,
a Saturno en Acuario en primer lugar, después a Júpiter próximamente. Junto a esto, la entrada de Saturno en Acuario, que desde la antigüedad era un evento también bastante especial y particular. A raíz de esto, quiero mencionar algunos detalles que tienen que ver con la diferencia que existe entre los distintos pasos por Saturno. Saturno, por ejemplo, estuvo en Capricornio en la década de los 30, finales de los 20, la década de los 30, y aquí eso produjo una gran inundación en China, que produjo la muerte aproximadamente de 2 millones de personas. Entre murieron, digamos, ahogados, de hambre, enfermedad, etc. Y esto ocurrió en la instancia siguiente. O sea, esta era la carta astral del momento en que se produjo la ruptura de los diques de Wuhan, ciudad que ya se nos ha hecho un poco famosa. Y fíjense ustedes que existe acá Plutón cuadrado Urano, Urano cuadrado Saturno, Saturno cuadrado Marte, Marte opuesto Urano. O sea, estos tres planetas de alguna forma han estado y van a estar sincronizados con lo que nos está ocurriendo también. Ahora, en relación a Saturno en Acuario, yo quise acá compilar algunas fechas, por supuesto hay muchas más, de los tránsitos de Saturno en Acuario. Hice un recorrido desde antes de Cristo hasta la fecha, pero en realidad iba a ser una exposición muy extensa, entonces quise concentrarme en esto más bien. Así que, en particular, mencionar, por ejemplo, que en la década de 32 a 35, por ejemplo, Hitler asume como canciller de Alemania de manera populista y demagógica. Luego, en ese mismo año, en marzo del 33, se produce una ley habilitante que le da totales poderes a Hitler por 4 años, y él ahí hizo lo que quiso. También en esta fecha, periodo que coincide con el tránsito de Saturno en Acuario, se produce la guerra del Chaco, una guerra no solamente absurda, sino que no tenía nada que ver con los intereses de Argentina y Bolivia, o sea, perdón, de Paraguay y Bolivia, sino que simplemente de los ingleses y los norteamericanos. Y en este mismo periodo se produce la tristemente conocida Holodomor, que es el genocidio de hambruna en Ucrania, para, digamos, por los intereses que tenía Unión Soviética de globalizar su política en la región. Entre 62 y 64, Nelson Mandela es arrestado cerca de Howick debido a su lucha por los derechos civiles de las personas de raza de color. Y en ese mismo periodo, las Naciones Unidas exigen sanciones para aislar a Sudáfrica política y económicamente en virtud de la resolución 1761. Por esos mismos años, Martin Luther King y el jefe Albert Luthuli lanzan su campaña de derechos humanos para ir en favor, ¿cierto?, de la acción contra el apartheid en Sudáfrica. Y fíjense ustedes que después de 30 años, o sea, en el periodo siguiente de Saturno en Acuario, entre el 91 y el 94, se produjo, entre otras cosas, el referéndum en Sudáfrica, el 93, que apoya la creación de una nueva constitución para permitir justamente que se vaya comenzando a terminar el apartheid. O sea, fíjense ustedes un detalle interesante de lo que significa el significado de Saturno. Este trabajo sostenido a largo plazo en el tiempo, con responsabilidad, desde la década del 62-64, en donde se empezaron a promover ciertos los derechos civiles de las personas de raza color. Luego esto tiene un impacto 30 años después, cuando Saturno vuelve a Acuario, en el 93. Por supuesto, todo esto no fue gratis, ¿no? Y significó una serie de represiones de parte de, vamos a decir en términos astrológicos, el lado saturnino del encuentro, que querían mantener su poder, su estructura, tal como había sido y había estado. Y eso significó una serie de muertos, de enfrentamientos, digamos, de dolor para muchos. Luego, en esta fecha, tenemos nuestro famoso coronavirus, la guerra comercial USA-China, ¿cierto? Y después del estallido social en Chile, la demanda de una nueva constitución. Cosa similar a lo que ocurrió, fíjense ustedes, en relación al término del apartheid en Sudáfrica. O sea, ellos también postularon una nueva constitución y venían trabajando desde 30 años antes. O sea, no sé si van encajando, por lo menos acá, mis colegas chilenos, los periodos, ¿no? Después de 30 años viene nuevamente en Chile la demanda de una nueva constitución. Interesante tema. Esta es la carta astral de ahora, en este momento, y nos encontramos, como les contaba, con algunos tránsitos que tienen que ver con los planetas que
habíamos hablado y que menciona Richard Tarnas en esta referencia. Esta es la evolución de el COVID en las distintas regiones o los países donde han tenido mayor cantidad de casos, y acá aparece la animación de la carta astral y los movimientos planetarios simultáneamente. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, más o menos en marzo, fines de marzo, ¿cierto?, la OMS dice, esto es una pandemia, y esto es lo que empieza a ocurrir en el mundo, y por eso lo dice. Y luego después, ya en abril, el Saturno entra a Acuario, y acá fíjense ustedes que los países en general se empiezan a, digamos, a mantener en una cierta tasa de aumento, pero el que se dispara es Estados Unidos. Interesante cosa porque en el fondo esto tiene que ver con cuál es el país que ha sido más saturnino, o más estructurado, o más ligado a un modelo económico, que es el que en este momento vamos a ver está en jaque. Bueno, antes de avanzar, quisiera mencionar algunos detalles que tienen que ver como con el origen de la constelación de Acuario. Esta es una representación de Gavin White, en su libro Babylonian Star Lore, del 2008, y en esta representación él intenta poner, compilar resumidamente las características que existían en el cielo, en la constelación del cielo, 3.000 años, 2.500 años antes de Cristo, 5.000 años atrás. Corresponde esta, ¿por qué lo traje a colación? Porque corresponde al nacimiento de nuestra astrología. La astrología tiene una base muy fuerte en Babilonia. Y en esta imagen aparece el grande, o the Great One, vertiendo sus cántaros de agua, y en estos cántaros de agua va un pez, que significa que esta agua es para producir vida. Y por otro lado tenemos en la constelación del Campo, no voy a entrar en detalle de todos los demás, y acá, digamos, un alcance de lo que mencionaba Úrsula en relación a Nanitu y la Venus, ¿no? que es muy interesante en relación a Ishtar, pero podemos profundizar después en eso. El campo, es decir, es necesario irrigar un campo en una geografía árida, como la zona comprendida por Irak, Irán y la actualidad, ¿cierto?, Mesopotamia, era súper importante mantener una irrigación adecuada, porque si no era así, no había producción, no habría agricultura. Recordemos que la astrología surgió como una, digamos, una fuente relacionada con la agricultura. Entonces, el grande, o el símbolo de este aguador, inicialmente tiene que ver con una situación asociada a las lluvias y a las inundaciones. Pues bien, los primeros astrólogos, estoy hablando en la etapa helenística, por lo menos de aquellos que tenemos registro, mencionan en Acuario dos cosas muy distintas. Una muy oscura, que tiene que ver con, por ejemplo, Vettius Valens, siglo II después de Cristo, dice, Acuario odia a su familia. Y por otro lado, son impredecibles, incontrolables, dice. Pero, al renglón seguido, dice, son humanitarios, o sea, son capaces de ayudar a los demás. Entonces existen dos aspectos en Acuario. Uno que es este que produce irrigación al campo y que por lo tanto promueve la agricultura, y otro que crea inundaciones. Y en el fondo ese que crea inundaciones también genera algo. Eso es interesante. Las inundaciones, si bien es cierto, son nefastas para una zona de la población. Lo que hacían era permitir que en esa zona árida siguieran existiendo marismas, humedales, que eran los que en el fondo mantenían una cierta humedad, una cierta, de ahí la característica del signo, ¿no? El signo en la astrología antigua clásica, Acuario es húmedo. Manteniendo esta humedad, se aseguraba en un medio ambiente desértico para el bien común que posteriormente hubiera agricultura. Acá unas representaciones del héroe desnudo. La primera figura de arte estructurada en relación al aguador, o lo que posteriormente conocemos como Ganímedes. Acá en una forma de arcilla, acá en una decoración de un vaso. Y acá de nuevo el grande en una representación entre 3.000 a 2.500 años antes de Cristo. Interesante es que acá aparecen
con 2 cántaros a cada lado. O sea, el agua fluye tanto hacia abajo como hacia arriba. Uno podría teorizar que puede tener que ver con el ciclo del agua, pero también tiene que ver con que, en fin, no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, el tema tiene que ver con los ciclos, y si nosotros recibimos algo de arriba, esto es porque se está dando desde abajo hacia arriba también. Con el paso del tiempo, a Grecia, surge, ¿cierto?, la figura de Ganímedes. Esta es una representación del rapto de Ganímedes, de Frank Kirchbach, un boceto de 1892, que me parece representativo porque es como la figura del Ganímedes joven, que es raptado por el símbolo de Zeus, que es el águila. Hay todo un debate, durante mucho tiempo había un debate respecto de qué significa este rapto, o que en realidad qué relación existía entre Ganímedes y Zeus. Entonces, por ejemplo, Liz Green, la conocida astróloga y psicóloga inglesa, menciona que esto sugiere, de alguna forma, cierta vinculación homosexual entre Ganímedes y Zeus. Sin embargo, además existen otros que mencionan que el águila es un símbolo militar y por lo tanto la llamada, por así decirlo, de los jóvenes era para inscribirlos al ejército. Y por último, están los que dicen, como Conti, en realidad esto es un proceso espiritual. Y Ganímedes desde joven, asume la condición divina y por lo tanto se entrega a Dios. Es como cuando uno dice y reconoce la divinidad y uno se deja raptar por esta divinidad. No es algo que esté fuera de uno, dentro de uno. ¿Sí? Entonces, ese concepto del rapto como un proceso espiritual me hace mucho sentido a mí, por lo menos, en el sentido de decir que originalmente toda la lucha de titanes en la mitología griega, por ejemplo, surge a partir de la decisión del hombre de lo divino. Y Ganímedes es una de las primeras imágenes humanas del zodiaco. Sin embargo, también es el único que tiene este símbolo de ser raptado por un águila, que es el águila de Dios, el águila de Zeus. Entonces es la entrega a Dios. Al menos a mí me gusta verlo así, en un nivel. Pero por supuesto se pueden dar todos los niveles en una manifestación de acuerdo. Y esta es la representación más reciente de Hofra Borchardt de 1974, en donde aparece de nuevo nuestro Ganímedes, y acá algunos otros elementos, ¿no? Los 7 chakras, en fin, la luz o el agua de sabiduría, pero también un paso súper interesante que tiene que ver con el paso de la muerte. Y sugiere cierta incertidumbre, esta imagen, propia del tránsito de Saturno en Acuario. Es decir, ¿va a llover o va a haber inundación? En la genealogía de Prometeo tenemos primero esta línea. Cronos, Castro Urano, Zeus destrona a Cronos, Zeus Júpiter, y Prometeo se enzarza en una lucha con Zeus, porque Prometeo, después que Zeus destruye a la humanidad, dice, yo la voy a reconstruir, porque no es posible que alguien destruya la humanidad así por eso. Entonces reconstruye la humanidad, por supuesto, imagen y semejanza de un titán, libre de todos los pecados y todas las imperfecciones, ¿cierto?, del ser humano. Sin embargo, por eso, Zeus lo castiga y lo pone en una piedra alta en Monte Cáucaso, en donde un águila le devora el hígado en el día, el hígado se regenera de noche. Eso es súper interesante, ese símbolo, porque es como la culpa de Acuario, ¿no? como el me atrevo o no me atrevo, lo hago o no lo hago. Y como dice la Liz Green, le encuentro súper harta razón, no hay un signo más capaz de autocastigarse que Acuario. Y este tiene que ver con un tema en el fondo en donde hasta qué punto yo permito que la entrada del inconsciente tenga el pago correspondiente, y eso es simplemente asumir una soledad que parte del proceso prometeico. Sí, darle el fuego al otro implica asumir una diferencia, pero también una humanidad. Bueno, resulta que con este castigo además Epimeteo, el hermano ingenuo de Prometeo, ¿cierto?, recibe este regalo de parte de Zeus y abre la caja de Pandora y de ahí salen todos los males nuevamente de la humanidad. Sin embargo, lo último que sale es la esperanza. Y la esperanza acá, en esta cosmología,
no es una ilusión, no es un sueño, sino que es una acción, es una certeza, es esta agua que se está vertiendo desde abajo del cántaro hacia arriba. Es este niño que es raptado por el águila y dice, yo me entrego a esta energía superior que está haciendo una transformación positiva, humanitaria, en pro del bien común de todos, etc. Y acá una imagen y una representación de Prometeo desencadenado, de Richard Caraval, donde aparece Prometeo finalmente liberado. Entonces, en resumen, Acuario es el agua que irriga e inunda el campo. Es el agua de sabiduría para beneficiar al máximo posible de personas. Bueno, también es el águila de Zeus que devora el hígado de Prometeo en el día y lo regenera de forma nocturna. Es decir, en este encuentro con lo más profundo de sí mismo. Acuario es lo que encadena y la liberación. Saturno, por otro lado, son nuestros miedos, límites, trabajo responsable en pro de un objetivo, el tiempo necesario para ello, viendo que hay que asumir efectivamente las tareas que corresponden. Martin Luther King dijo en ese famoso discurso, Tengo un sueño, no saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Y me parece tan acuariano y tan propio de la Nínive. En ese momento, Martin Luther King tenía Mercurio en Acuario. Qué imagen más apropiada de una persona que hace un discurso por los derechos de los demás. Y en ese instante, cuando se formula esa frase, tenía a Saturno muy cerquita de Mercurio en tránsito. Nelson Mandela también tenía un planeta súper importante para la astrología moderna en Acuario, que es Urano en Acuario. Y cuando se produjo el referéndum, Marte estaba haciendo prácticamente conjunción también a ese Urano de Nelson Mandela. O sea, ganamos, dijo Nelson Mandela. Algunas cartas de personas que tienen la combinación de estos planetas de los cuales estamos hablando, Plutón, Urano, Saturno. Y acá, por ejemplo, aparece Stanislav Grof, que tiene Urano cuadrado a Plutón, Júpiter, no lo mencioné, también está involucrado, y Saturno. ¿Se fijan? Y por otro lado, Carl Jung también, Saturno, Urano en oposición, y ambos cuadrados a Plutón. O sea, estas energías planetarias tienen que ver también con una enorme potencia de transformación y de apertura, no solamente a este reino superior o reino interior, como que donde queramos ponerlo, o como dijo delante Úrsula, este mundo inferior, desde donde surge, digamos, el inconsciente, sino que es decir, es toda esta energía junta, ¿no? Y es la que estamos en este momento experimentando. Desde la perspectiva de la astrología tradicional, el ciclo Júpiter-Saturno en este momento corresponde a lo que se llamó la gran mutación, y que es lo siguiente. Desde así aproximadamente 190 años, habíamos tenido estas conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de tierra, principalmente. Y luego, recién ahora, el 21 de diciembre, comenzamos a tenerlos en signos de aire. Por lo tanto, corresponde a un cambio entre la tierra y el aire. Se desplaza el eje más importante que tenía que ver con darle importancia a lo material, hacia el conocimiento, aire, hacia la interrelación, ¿cierto?, de ideas, a la convergencia de la cooperación, a la constitución de grupos de trabajo, más que a personas, sí, destinadas a ser gobernantes. Se establece más bien la idea de comités de trabajo, de grupos de trabajo, de gente que de alguna manera en sociedad, en un equipo, trabaja en pro de los objetivos económicos, ecológicos, etcétera, de estos 190, casi 200 años que vienen. Esta es la entrada de Júpiter y Saturno, la conclusión, perdón, de Júpiter y Saturno, en una antigua pero famosa época
en donde se produce la conjunción de estos dos, o diría tres planetas, Júpiter, Saturno y Marte, que corresponde a el informe que entregó la Universidad de París en relación a un aviso. Ellos dijeron, ojo, porque hay una conjunción en este momento en los cielos que es peligrosa. Y es un aviso respecto de lo que estaba ocurriendo, una explicación respecto de lo que ya estaba ocurriendo en algunas regiones de Asia, y que posteriormente tuvo un impacto tremendo en Europa en relación a la peste negra, ¿no? La peste bubónica. Saturno, Júpiter y Marte se encontraban en Acuario en el momento que avisó Francia. Luego, esta carta corresponde exactamente al momento de la conjunción de estos dos planetas. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente, mejor después explico esto. Esta es la imagen de la conjunción ahora, ¿ya? Y tenemos a Júpiter y Saturno en 0 grados 29, ahí se encuentran, en 0 grados 29 de Acuario. Esta carta la hice centrada en Washington, por la sencilla razón de que Estados Unidos ha sido como el más impactado en este momento, no solamente por el tema de la enfermedad COVID-19, sino también, y desde el 2016, por una serie de movilizaciones que tienen que ver con decir, cito más o menos textual, las demandas o los carteles de ese movimiento. Nosotros también queremos ser capitalistas, no solamente que son los mismos, o unos poquitos, sean los que siempre ganan. Y esto ha sido como la tendencia, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Ahora, en particular, esto tiene que ver un poco con un cambio, obviamente, y con un enfrentamiento, como ya lo avisaban los antiguos en relación a Júpiter-Saturno, que tiene que ver con el enfrentamiento de las demandas sociales frente a lo que el gobierno o la estructura imperante está implementando. Esta es la carta, no voy a entrar en detalle aquí porque creo que alguien se va a hablar de esto, del eclipse que se va a producir el 14 de diciembre, que tiene un impacto muy fuerte acá en Chile porque se observa exactamente el 100% en la Araucanía, en Villarrica. Esta es la carta de la entrada de Júpiter y Saturno para Chile. Y por último, decir que Saturno en Acuario es una oportunidad para focalizarse en aquello que nos aprisiona y trabajar con paciencia para lograr liberarnos de ello. Aquello que nos encadena. Si bien esto se entiende desde un punto de vista político, ¿cierto? También está y se puede dar, obviamente, en otros niveles, en el sentido psicológico. Cuando hablamos de situaciones que nos aprisionan, que de alguna forma nos hemos definido en base a estructuras que a lo mejor son demasiado estrechas, que ya no es necesario seguir aprisionándonos de esa forma, es necesario, obviamente, una liberación. Y ahí hay que hacer como un acto de diplomacia, ¿no? Porque no es llegar y decirle, digamos, de sopetón a la autoridad imperante, ¿sabe qué? Me quiero liberar. No, porque hay que hacerlo con cierta diplomacia. Entonces ahí interviene Venus. Y a nivel espiritual lo mismo. Esta incertidumbre tiene que ver más o menos con esto. Si yo no estoy enfermo y no estoy muerto, y desde un cierto nivel espiritual, filosófico, como queramos, no sé si también estoy vivo. ¿Qué estoy? Y lo que generalmente ocurre cuando me formulo esa pregunta es inmediatamente tener un terreno firme que me permita decir, no, yo estoy vivo. O yo, de alguna manera, algo que me permita constatar esa seguridad, ¿cierto? Sin embargo, a poco andar, y cuando existe aún todavía esta incertidumbre, cuando todavía la televisión nos bombardea y nos dice, usted sabe, señor, se puede morir si hace esto y esto otro, o no hace esto y esto otro, seguimos con la sensación de incertidumbre. Y esa sensación de incertidumbre se puede dar con una especie de vacío fértil, como decían los chinos. Es decir, es posible crear en esa instancia otras realidades, otras explicaciones, otras formas de vivirse ese proceso. Cuando ese contacto con lo profundo de nosotros mismos tiene que ver con llegar a la finitud, aparece, como decía un famoso filósofo antiguo, aparece el ser del hombre, ¿no? Aparece nuestro ser. Ante la muerte nace el ser. Y quizás esa sea una de las experiencias más importantes de esta época, y particularmente de Saturno en Acuario.
No quiero dejar de mencionar, antes que se me acabe el tiempo, que esta llegada de Júpiter y Saturno a Acuario coincide con el solsticio de invierno en el norte y de verano acá en el sur, y como solsticio de invierno tiene que ver con la contracción. Este tránsito enorme ha tenido que ver con una tremenda contracción, y esa contracción generalmente tiene que ver con la incertidumbre. Pero cuando existe la contracción hay que recordar que luego viene la expansión, y eso es lo que naturalmente siempre ocurre. Esto no va a ser el fin de nada, ni tampoco el comienzo de algo totalmente distinto, sino un momento de contracción para dar paso a esa expansión. Muchas gracias. Gracias, Edgar. ¿Tienes que dejar de compartir la pantalla? Y pasamos entonces a la última presentación. De nodos lunares y eclipses. Veremos qué tanto nos puede informar este periodo que viene, tanto en este cambio de eje de nodos lunares como de los eclipses. No voy a tocar el eclipse que mencionaste, Edgar, porque me pareció muy allá, pero sí de pasadita, ¿no? Y discúlpenme que parta, como soy psicóloga también, parto por un lado que tal vez no es el más estrictamente psicológico, perdón, astrológico, y que tiene que ver con una historia que está en el Corán, y que la menciona Carl Gustav Jung en su trabajo, en su 9º volumen, y que está en el capítulo La Caverna. Y entonces habla de estos procesos de transformación y menciona y ahonda en esta historia, donde hay varios personajes. Está Moisés, que representa nuestro lado más unilateral de la conciencia. Está un sirviente, que representa aquella parte de nuestra conciencia que no está tan bien desarrollada, y hay un pez que está entre semivivo, semimuerto, no sabemos. Tiene ciertas características bastante como mágicas en el relato, y está Hidr, que es un genio, mitad hombre, mitad divino, y que es una de las imágenes arquetípicas en el Oriente y en el Islam de lo que podríamos decir que es ese yo más profundo, o el sí mismo. Y Moisés, en esta historia, el protagonista, está empeñado en encontrar un lugar donde se juntan dos mares. Esto de juntar, unir, integrar es importante en el relato. El criado, que representa a esa parte más sombría, menos desarrollada de nuestro yo, debe llevar el pez. Es él el que lo lleva en un canasto. Y como está empecinado en encontrar este lugar, lo interesante de esta historia es que parten en la dirección totalmente opuesta. Como que hay algo que no está conectado. Y entonces el Corán dice 8 años viajando para encontrar este lugar, hasta que asoma la fatiga. Están totalmente fatigados, no encuentran el lugar, y se ponen a descansar, y se duermen. Y al dormir, revive este pez.
Y el pez, que ya dije, tiene como ciertas características mágicas, instintivas, pero como de ese instinto que sabe, salta del canasto y busca su camino hacia el mar. Despierta el sirviente espantado porque ha perdido lo que se le encargó, despierta a Moisés y le dice, se fue nuestro pez, pero Moisés sabe que tiene que haber ido en la dirección correcta. Y esa dirección correcta es totalmente opuesta a la dirección que ellos se dirigían. Y al seguir la huella de este pez, se encuentra con ese lugar donde confluyen dos mares, y ahí está Hidre, que es esta representación del guía, de ese guía interno que todos tenemos. Y entonces viene después otra parte en esa misma historia, donde no voy a poner más detalles, pero sí mencionar que es como una segunda etapa dentro de la búsqueda en que Moisés le pide aprender de él todo lo que él sepa. Y Hidre, que representa un guía sabio, le dice, no, solo si lo haces todo en silencio, porque seguramente no vas a entender. Y efectivamente la historia tiene que ver con todo lo que no va entendiendo Moisés respecto de las conductas de Hidre como maestro o como guía. Y esta historia yo la considero muy ligada a cómo opera la polaridad nodal, ¿ya? Los nodos tienen distintas representaciones y tenemos distintas interpretaciones respecto a cómo funcionan, pero en general estamos más o menos de acuerdo en que un nodo, el nodo norte, representa todo lo que tiene que ver con lo nuevo, lo que no sabemos, ese camino del sí mismo, ese camino, o del yo hacia el sí mismo, ese camino desconocido, es un terreno totalmente novedoso. Y el nodo sur, un terreno ya más conocido, que tiene que ver con el desarrollo de nuestra conciencia, el desarrollo de nuestro ego, que construimos ese desarrollo desde muy temprano, desde niños, y que está ahí para adaptarnos. Hay quienes ven en este eje nodal una forma de verlo que trasciende solamente esta vida humana, lo ven como también una representación de encarnaciones, no es como lo voy a abordar, sino que más bien lo voy a abordar como una polaridad psíquica, pero que está permanentemente mostrándonos esa polaridad, esta tensión entre lo conocido, esas ganas de estar seguros, tranquilos con lo que ya conocemos, y entrar a ese espacio desconocido, pero que nos garantiza, como en la historia, encontrarnos con nuestra verdadera guía. Aquí tenemos en este momento este tránsito que ocurrió con los nodos, en que, como se mueven de manera retrógrada, ingresaron el 5 de mayo, el nodo real ingresó a el signo de Géminis. Y cada vez que un nodo está en un signo, está tiñendo nuestra percepción colectiva respecto a qué es lo que va a ser más importante o a qué vamos a poner atención, cómo se van a ir desarrollando ciertos factores y eventos externos. Y hay un elemento que también es muy importante, porque los nodos tienen que ver, para los que no saben qué son los nodos, tiene que ver con esta geometría en el cielo entre el Sol, la Luna y la Tierra, y que responde, ese lugar, ese puntito, responde justamente a
la alineación perfecta que puedan tener estos tres cuerpos y que van a desencadenar los eclipses, ¿ya? Entonces, la Luna tiene una órbita inclinada respecto al plano de la eclíptica o a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y pasa todos los meses por esta órbita, latitud sur, latitud norte, latitud sur, latitud norte, y cruza los nodos, pero no necesariamente están alineados Tierra, Sol y Luna. Solo ocurre 2 veces al año en general, muy rara vez, pero ocurre 3 veces al año. Y aquí Úrsula mencionó a Gemini Brett, yo también lo menciono porque me iluminó hace muy poco en un curso de OPA de Astrología para Astrónomos, que hay como esta relación, esta imagen que tenemos respecto de los dragones o de las serpientes con los eclipses y con los nodos, puede responder también a ese paso zigzagueante que vemos cada mes con los nodos, ¿no? Que pasa de norte a sur, de norte a sur. Entonces, ya sabemos que los nodos, en cierta medida, podríamos decir que siendo puntos abstractos, como los que ven aquí, son los que, de alguna manera, desde un punto de vista simbólico, reúnen las fuerzas arquetípicas de la Luna, el Sol y la Tierra, y están contenidos en esto, ¿ah? Entonces, también sucede que cuando los nodos se trasladan a otro par de signos, a un eje de signos que están frente a frente, sucede que los eclipses van a suceder ahí. Y los eclipses son este juego en que en esta geometría celeste un cuerpo va a oscurecer la luz del otro, ¿da? Y cuando está la Luna pasando en esta latitud, en este lugar exacto, en esa sisigia, la Luna entonces va a oscurecer el Sol desde el punto de vista nuestro, desde la Tierra, y cuando la Tierra es el que está entre medio del Sol y la Luna, es la Tierra la que va a proyectar su sombra sobre la Luna. Entonces son momentos en que de alguna manera pasamos brevemente por la oscuridad, que visto desde un punto de vista más psicológico o más analítico, podríamos decir también que pasamos momentáneamente por ese lugar que tiene que ver con el inconsciente. Esta historia de Moisés nos dice que estamos afanados buscando algo que nos importa, que puede ser justamente el poder llegar a un máximo potencial o el poder conocernos, pero de alguna manera partimos un poco al revés, partimos desde una unilateralidad de nuestra conciencia y necesitamos dormir, necesitamos antes de dormir fatigarnos de hacer las cosas de la misma manera siempre. Y esa fatiga es muy interesante. Yo creo que hoy día, y dentro de los ciclos que hablaron mis colegas, estamos un poquito fatigados en este momento que nos encontramos un poco en crisis, ¿no? No un poco, bastante. Y los eclipses son esos momentos casi de iniciación o de rito de pasaje que nos permiten pasar por la oscuridad, representan en el cielo ese momento interno en que debemos dormirnos, debemos fatigarnos para dejar de operar de la misma manera que lo hacemos siempre. Astrológicamente nosotros podemos saber si estamos en una temporada de eclipse o no, tan solo mirando dónde está la posición del Sol y la Luna respecto de los nodos lunares, que habitualmente están graficados en cualquier carta que ustedes calculen. Y esas
ahí a la derecha están las distancias. Nosotros ya entramos en una temporada de eclipse. El próximo eclipse es el 5 de junio. Es un eclipse lunar y que ya estamos en la zona. ¿Ah? Así que estamos entrando en ese momento donde es extraño hablar, cuando preparé esto fue extraño hablar de repente de eclipses porque recordé una entrevista a un analista junguiano que se le hicieron hace muy poco, es muy interesante, Murray Stein, y que él dice, como tratando de traer una imagen de qué es lo que está pasando en esta pandemia, dice, la imagen que se me viene es Umbra Mundi, que es parecido a un eclipse, la sombra del mundo, y que es el opuesto al anima mundi, que es vivificar el mundo. Entonces estamos permeados por esta sombra que varios países y poblaciones y lugares están viviendo esta permeabilidad de lo que es esto totalmente desconocido y que es el COVID, pero que nos pone en una situación muy vulnerable y muy cercanos al concepto de la muerte y también de la trascendencia, o al revés, de lo que perece. Entonces ya estamos desde tal vez el eclipse que fue muy, muy cercano a la conjunción Saturno, Plutón, Júpiter, por ahí por enero, ya estamos en esa sensación de estar un poquito eclipsados. Y como decía, todos podemos mirar con ciertos matices diferentes el tema de los ejes nodales de la Luna, pero podríamos sacar como en conclusión que representan el hacer emerger, el sacar la luz potencial de aquello que está oculto y purificar los deseos. Y también de una polaridad que es muy humana y que es una tendencia a repetir, a buscar lo seguro, a buscar lo conocido, y una tendencia a actualizarse, a buscar aquello que es nuevo, que nos representa algo distinto. Durante un año y medio, porque ese es más o menos el tránsito de los nodos, han estado o estuvieron en este eje Capricornio-Cáncer, que llamamos el eje del mundo, y todo lo que mis colegas hablaron respecto de encontrarnos frente a algo que se desarma, se desestructura en el mundo. Cuando los nodos están en el eje del mundo, es posible ver ciertos eventos, todos en conjunto, ciertos eventos que son muy visibles, son muy concretos. Pero tener un tránsito nodal con los tránsitos de Júpiter, Saturno, Plutón en el mismo eje, con todos los nodos que están en Capricornio de esos planetas, es un momento poderoso, y así lo hemos vivido. Stein dijo también, Murray Stein, este analista junguiano, dijo en esa entrevista, esto parece sincrónico, los astrólogos lo anunciaron. Y efectivamente anunciamos algo, no anunciamos la aparición del coronavirus, pero sí anunciamos aquellos efectos que han sido los que lo acompañan, que es que nuestro mundo, tal como lo conocíamos, ha ido transformándose y cambiando, y con ello hemos debido, a ratos por obligación, también someternos a esas transformaciones, a esos cambios, que no siempre son internos, pero que estamos viviendo un cambio de formas de pensar, de civilización, de orden, de cómo nos podemos conducir en adelante. Estamos en una zona que es de total transformación.
estábamos un poco así, ¿ah? Yo diría que estábamos un poco dormidos, así como sentados como ahí en el sillón, mientras todo se estaba cayendo y como que no nos diéramos cuenta, un poco indiferentes en esta estructura que habíamos armado y tan como individualista, tan exitista. Y de repente nos vemos todos metidos en un contenedor, nuestro hogar. Yo en una conferencia cerca del equinoccio de primavera dije, a mí me parece que debiéramos buscar un contenedor interno, algo que nos permita como conectarnos con el interior y poder alimentar con paciencia lo que viene. Jamás me imaginé que iba a ser tan concreto, que iba a ser como un verdadero témenos, nuestra hogar. El témenos es un templo chiquito que se rinde tributo a los dioses, pero que hay que purificarse antes de entrar. Y estamos todos con desinfectantes y haciendo una serie de procedimientos antes de entrar a nuestra casa, cuidando a los nuestros y cuidando a los demás, ojalá. Eso ha sido hasta ahora este proceso que han de alguna manera iluminado los nodos y los eclipses que han ocurrido en ese eje. Hoy en día está cambiando este eje y tenemos entonces el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario, y estamos entrando a un lugar que tiene que ver con la mente, con el conocimiento, con cómo ordenamos o cómo entendemos lo que vemos, lo que percibimos. Yo creo que aquí hay mucho de lo que vamos a tener que soltar respecto de nuestras creencias, que no funcionan respecto a lo que estaba sucediendo con el coronavirus. Hay muchos que dicen una frase que es muy clara: no sabemos, aún no sabemos. Y esa es una invitación que creo que está iluminando de alguna manera en el cielo la posición del eje nodal, de ir soltando las creencias para entrar de nuevo en una suerte de quedar no totalmente en blanco, eso es imposible en un ser humano, pero bastante más abiertos y más curiosos y con deseos de corroborar, a pesar de que eso pueda romper nuestras creencias. Y eso es como parecido a la segunda parte de la historia que contaba respecto de Moisés, que tiene que ver con que Hitler le dice, no vas a entender, no vas a entender. Necesitamos para comprender la magnitud de lo que está pasando, de esta umbra mundi, abandonar nuestras creencias anteriores. ¿Quiénes se movilizan? Se movilizan quienes tienen sus nodos, aunque sea de manera inversa, pero tienen sus nodos en este eje, o quienes tienen los nodos también en el eje Cáncer-Capricornio, en este periodo, en este año 2020. Aquí sé que Joaquín Phoenix envió una carta junto con otros actores, junto con otros actores de la sociedad, una carta de que no queremos volver a esta normalidad que teníamos antes, que se parece más a este sillón en fuego, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, mira, estoy entrando en una etapa en que si me dijeran que esto se termina, yo ya no sé si quiero que se termine. ¿No? Y no porque lo estén pasando especialmente bien, sino que hay algo que están pudiendo ver de sí mismos que no habían podido tener la oportunidad de ver antes. Los cambios de los ejes nodales van a enfatizar ciertas cosas que es necesario atravesar en Géminis. El nodo norte en Géminis nos invita a tener capacidad de adaptación, flexibilidad, vamos a entender mucho más de procesos cognitivos. Ya la OMS anunció que el tema de la salud mental era un tema importante en este periodo que hace más de un siglo no vivimos. El comercio, la microeconomía, la vida cotidiana nuestra está cambiando y va a seguir cambiando. Los hermanos
los vecinos, los compañeros. Hay niños hoy día que la experiencia con los hermanos va a ser fundamental, porque no están yendo al colegio, a la escuela, sino que están, sus pares son sus hermanos. Así que Géminis también está trayéndonos parte de esa experiencia, y por supuesto el sistema respiratorio y nuestro espacio común. Lo que necesitamos un poco como ir desapegándonos tiene que ver con donde esté el nodo sur, que está en Sagitario, y que, como decía, tiene que ver con que dejemos ir ciertas creencias de cómo debe funcionar el mundo, cómo debe funcionar mi vida, qué es lo que yo debo valorar o no valorar, y nunca es tarde para abandonar ciertas creencias o para aprender cosas nuevas. Estoy recordando a mi preciosa mamá de 83 años, que hace muy poco en una conversación telefónica me dijo: estoy aprendiendo a agradecer. Alguno de ustedes nombró, creo que Úrsula fue, que para los dioses una de las cosas más importantes era la humildad y el agradecer. Así que quedar un poco en blanco es entrar en sintonía con eso nuevo, eso desconocido, ese terreno que viene, pero que también tenemos todas las posibilidades de completarnos y dejar entrar cosas nuevas que también vienen del interior, no solamente del exterior. Hay 3 eclipses que vienen ahora ya. Uno es el 5 de junio, en los 15 grados 34 minutos de Sagitario. Este es el primer eclipse que tiene que ver con este eje, y hay distintas maneras y distintos patrones que podemos ver en el eclipse, pero voy a tomar 2, uno que tiene que ver con el ciclo Saros y todo un trabajo que hace Bernadette Brady respecto al sabor que puede tener cada eclipse, que se repite cada 18 años, 11 días. Y también un poco ajustarlo a los tránsitos que va a recibir o que estamos recibiendo a través de ese eclipse, porque también podemos sopesar. Lo mismo pasar un poco el tema de por dónde pasa la sombra del eclipse, también puede ser importante. Los primeros 2 eclipses, tanto este lunar penumbral como el siguiente, que es un solar anular, pasan por el sector de Europa, así que vamos a estar viendo cosas en Europa que tienen que ver con esta segunda etapa en la que están, y el sabor que tiene este eclipse es un poquito peligroso, porque tiene un sabor, por su familia Saros, de sentirnos como con buena suerte, entusiasmados, con ganas de conectar con nuestra familia, de estar más cerca. Pero está Marte en tránsito haciendo una T cuadrada con el Sol y la Luna, y está en Piscis, y nos anuncia ahí un poquito como que todavía es muy pronto, que es posible que las inflamaciones, que la enfermedad, que todo eso pueda estar todavía demasiado activo. Entonces, no es momento para estar tan optimista. El siguiente eclipse es el anular, 21 de junio, y ese eclipse es en el 0 grados de Cáncer, a pesar de que el nodo ya está en Géminis. Entonces es un eclipse que de nuevo nos vuelve al eje del mundo. Es un poco después del solsticio, que se da el día anterior, y este eclipse tiene un sabor a restricción. Si lo viésemos como una historia, antes estamos con este idealismo, con estas ganas de juntarnos, de unirnos, y viene este eclipse que viene de nuevo como a separarnos, a generar una disyuntiva, una paradoja, en que estamos entrando en algo nuevo, pero parece que estuviéramos entrando en algo antiguo de nuevo. Entonces, esta sensación de bloqueo, y como toda esta sombra se da en la zona de Europa y Asia, lo más probable es que veamos qué está pasando con este experimento de ir volviendo lentamente a las actividades normales. Y el último eclipse lunar penumbral ya corresponde más a nuestra zona, a nuestra zona del cono norte y sur, por lo tanto podría afectarnos un poco más, y el sabor que tiene es de independencia, de libertad, de movimiento, también de uniones, pero de desagrados súbitos, y entonces
desde ahí, una de las oportunidades que tenemos con estos eclipses es seguir alimentando nuestro témenos, seguir alimentando esta reclusión, los que podamos, porque es evidente que cuando han estado estos nodos, este eje de nodos en Capricornio y en Cáncer, en el eje del mundo, una de las cosas que hemos podido evidenciar más dolorosas es las diferencias que hay entre región y región, entre seres humanos, en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo nos estructuramos. Entonces, quienes podemos hacer ese trabajo interior, de recluirnos en casa, de trabajar con aspectos que no conocíamos de nosotros, como lo que me decía esta paciente, yo no sé si quiero volver nuevamente a lo que hacía antes. Esa es la invitación que nos hacen estos eclipses, pero también con una advertencia, y que no es a relajarnos demasiado, a pesar de que tengan un sabor que nos impulsa a querer vincularnos y a estar juntos pronto. Esa es mi presentación. Agradezco a todos los que participaron, tanto los panelistas como a OPA, que apoyó montones este panel, y también a todos los que confiaron, se inscribieron y que tuvieron que sufrir y padecer, que si les llegaba o no el link, y todas esas cosas que tiene que ver con que uno esté iniciándose en armar algo que es más internacional, ¿no? Muchas gracias. Alice, thank you very much. I'm so sorry that I'm not able to speak your language, but please let all your listeners know that OPA would like to support you in doing more events like this. And we so appreciate the work from Edgar Perez and Christian Moreno and Ursula Stockter in Mexico with the satellite that she's been doing there for so long and working so hard, and you, Alice, with the satellite work that you're doing in Chile. We really appreciate it. And it'll be about a 24-hour turnaround for the videos, but your listeners will be able to get a copy of this, and they can listen to the video as often as they want. And we really thank you and support you in your astrological journey. Muchas gracias. Carol Thank dice que lamentablemente no puede hablar nuestro idioma, pero que OPA está dispuesto a seguir apoyándonos en este tipo de actividades, que agradece a todos los panelistas y que va a tomar un tiempo el poder subir el video de este seminario. En 24 horas más nos va a llegar noticias de cómo acceder a este video. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Be well. Many blessings. Gracias. Bye-bye. Adiós.